En este municipio del Estado de México, casi la mitad de las casas que construyeron están vacías. En este puerto de Sinaloa, la venta de casas nuevas se desplomó 7 de cada 10. En este destino de playa, la plusvalía, la que te prometieron que solo sube, ya está en cero. Y esto no es un rincón olvidado de México. Esto es lo que le está pasando al país entero, mientras nadie lo dice en voz alta. Hoy te muestro 10 ciudades de México donde las casas ya no se venden, donde el dueño se quedó pagando algo que nadie quiere comprarle. Y si tu vecino no pudo vender, tu casa vale lo que nadie te está ofreciendo. ¿Empezamos? México. El telón de fondo. Antes de bajar ciudad por ciudad, mira el país completo, porque sin esto no entiendes lo que viene abajo. Durante años te vendieron una idea preciosa. En México la vivienda siempre sube. Aquí no hay burbuja porque falta casa para todos. Compra donde sea y en unos años vale el doble. Y en parte es cierto, porque a nivel nacional sí falta oferta. Fitch calcula que los precios subirán entre 7 y 8% este año. Y firmas como Tinsa hablan de un inventario que se agota, sobre todo en la Ciudad de México. Pero fíjate el truco. Que falte casa barata en el centro del país no significa que sobre casa en todos lados. Y ahí está lo que nadie te cuenta. Mientras el centro se queda corto, hay ciudades enteras de México donde pasó lo contrario, donde se construyó de más. Se vendió con la promesa de que el turista o el inversionista extranjero nunca iba a parar de llegar. Y el día que ese comprador se puso nervioso, la ciudad se quedó con miles de departamentos vacíos y ningún letrero de venta que se mueva. Y hay otra cara todavía más dura, el Infonavit, el organismo que ha dado millones de créditos a trabajadores mexicanos. Reconoce hoy más de 840,000 viviendas con algún tipo de problema legal o de abandono en todo el país. Y organismos como el Coneval han llegado a hablar de hasta 5 millones de casas abandonadas construidas sin escuelas, sin transporte, sin nada, durante los sexenios de Fox y Calderón. Esa vivienda no la tumba nadie, simplemente se queda ahí, pudriéndose, bajándole el valor a la del vecino que sí paga. Así que este video tiene dos tipos de colapso, no uno solo. Está el colapso del que compró donde todos compraban, en la playa, en la torre frente al mar, pensando que el turismo nunca se iba a detener. Y está el colapso silencioso del que compró su casa de interés social con el sueldo de toda su vida y hoy vive junto a una manzana entera abandonada. Los dos duelen igual cuando llega el momento de vender y nadie aparece. Bajamos a la primera ciudad de la lista, número 10. Número 10. Mérida, Yucatán. Empezamos con el caso más leve de la lista, pero que merece estar aquí porque es la advertencia de lo que le puede pasar a la ciudad que hoy todos señalan como la segura. Mérida se volvió, en los últimos años, el refugio favorito de quien huía de la inseguridad o de los precios disparados de otras ciudades del país. Se ganó fama de tranquila, ordenada, con buen clima de negocios, y esa fama atrajo tanto a mexicanos de otros estados como a extranjeros que la eligieron como base para trabajar a distancia. Los desarrolladores, como siempre, respondieron construyendo a toda velocidad para no quedarse atrás de la demanda. Y por ahora, los números en el centro de la ciudad se ven bien. Un estudio proyecta que Mérida podría superar este año los 27,000 pesos por metro cuadrado, apoyado en un crecimiento constante desde 2018. Pero el mismo análisis que reparte esa buena noticia mete una advertencia clara. La ciudad ya enfrenta una saturación incipiente de vivienda media en zonas periféricas donde la infraestructura todavía es limitada y los servicios urbanos no siempre crecen al mismo ritmo que la población que llega. Traducido, mientras el centro histórico y las zonas consolidadas siguen subiendo de precio, en la periferia se están construyendo fraccionamientos completos, apostando a que la ola de gente que llegó en los últimos años nunca se va a detener. Y si esa ola baja el ritmo, aunque sea un poco, esas zonas periféricas son justo las que se quedan con el inventario que nadie compra. Exactamente el mismo patrón que vas a ver más adelante en el Estado de México. Solo que aquí todavía está empezando. Piensa en la familia que se mudó a Mérida hace 2 años buscando tranquilidad y compró en una de estas zonas nuevas confiando en que la ciudad completa iba a seguir creciendo parejo. Hoy esa familia vive en una colonia donde todavía faltan comercios, transporte y escuelas cerca, y donde el desarrollador ya empezó a construir la siguiente etapa antes de que la anterior se llene por completo. El reto más importante para Mérida, según los propios especialistas que analizan la zona, no es solo sostener la plusvalía, es hacerlo con visión de ciudad, cerrando la brecha entre lo rápido que crecen los fraccionamientos y lo lento que crece la infraestructura que los sostiene. Si tú vives en Mérida o te mudaste ahí buscando tranquilidad, cuéntame en los comentarios cómo ves tu zona. Bajamos al siguiente caso, ya con un problema mucho más viejo y mucho más doloroso. Número 9. Número 9. Chalco, Estado de México. Bajamos de la advertencia temprana a un caso concreto, y este te va a doler distinto, porque aquí no hablamos de un departamento de lujo frente al mar. Hablamos de la casa que un trabajador pagó con años de su sueldo. Chalco, en el Estado de México, es uno de los municipios que más viviendas de interés social recibió durante el boom inmobiliario de los años 2000.
Cuando Infonavit financiaba fraccionamientos completos pensados para resolver el déficit de vivienda del país, la promesa era simple: consigue tu crédito, múdate, y en unos años tienes tu patrimonio hecho. Y aquí está lo que la promesa no incluía. El Estado de México es, según los propios datos del Infonavit, la entidad con más viviendas irregulares de todo el país, ya sea por abandono, invasión o vandalismo, dentro de un total nacional de más de 840,000 casas con algún tipo de problema. Chalco es uno de los municipios que carga con esa cifra. Se construyeron fraccionamientos completos lejos del transporte, lejos de las escuelas, lejos de todo lo que hace que una familia pueda quedarse a vivir ahí, de verdad. Y cuando la gente entendió que ir a trabajar les tomaba 2, 3 horas por trayecto, empezó a pasar lo mismo en todos lados. La familia dejaba de pagar el crédito, se iba y la casa se quedaba sola. Y una casa sola en un fraccionamiento así no se queda sola mucho tiempo de forma tranquila. Se mete el pasto, se rompen los vidrios, alguien se mete a vivir sin pagar nada. Y la manzana entera empieza a verse como si la hubieran evacuado. Ese es el paisaje que describen los propios funcionarios de SEDATU cuando hablan de este tipo de desarrollos: casas invadidas, calles a medio pavimentar y un municipio que ya no puede vender lo que le queda de vivienda nueva, porque nadie quiere comprar junto a una manzana abandonada. Piensa en la familia que sí se quedó, la que sí sigue pagando su crédito puntual cada quincena. Esa familia hizo todo bien, y aún así ve cómo el valor de su casa cae porque la de al lado está vacía y agarrando maleza. No es su culpa, es la culpa de un modelo que en su momento decidió construir por construir, sin preguntar si ahí de verdad se podía vivir. ¿Y el error de quién fue esto? No fue del trabajador que confió en su crédito. Fue de un modelo de desarrollo urbano que priorizó meter unidades al mercado sin pensar en el después. Hoy, el gobierno federal ya reconoce el problema y arrancó censos y programas de regularización. Pero mientras eso avanza, miles de familias en Chalco siguen viendo cómo su patrimonio se hunde al lado de una casa que nadie reclama. Si conoces alguna colonia así cerca de ti, cuéntamelo en los comentarios, porque este patrón se repite en más municipios de los que imaginas. Seguimos bajando, número 8. Número 8. Zumpango, Estado de México. Seguimos en el Estado de México, pero subimos la gravedad, porque Zumpango es el ejemplo que los propios funcionarios de vivienda usan cuando quieren explicar qué tan mal se puede poner esto. El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU lo dijo con nombre y apellido. En Zumpango, la mitad de las casas están abandonadas. No un 10%, no un 20%, la mitad. Y la explicación que dan es la misma de siempre, solo que aquí se sintió más fuerte. Zumpango creció como una opción barata para familias que trabajaban en la Ciudad de México, pero ya no podían pagar vivienda cerca de su empleo. Los desarrolladores vieron tierra disponible, construyeron miles de unidades en poco tiempo, y vendieron la idea de que el traslado valía la pena por el ahorro. Lo que no calcularon, o no les importó calcular, fue que ese traslado significaba para muchas familias entre 2 y 3 horas de ida y otras tantas de vuelta, todos los días, sin que la movilidad y los servicios crecieran al mismo ritmo que las casas. El resultado lo explica el propio funcionario. A la gente no le conviene seguir viviendo en la zona porque gasta más en pasaje del que ahorra en renta. Y encima hay inseguridad en el transporte público que usa para llegar a su trabajo. Entonces la familia hace la cuenta y la cuenta no da. Se van, dejan de pagar el crédito, dejan las llaves y la casa se queda vacía en medio de una calle donde ya hay otras 5 o 10 igual de vacías. Y aquí está el problema que ninguna familia ve venir cuando firma su crédito. Cuando compras en un fraccionamiento nuevo, compras rodeado de gente que también acaba de comprar. Todos en las mismas condiciones económicas, todos igual de expuestos a que el traslado no funcione. Si a uno le deja de convenir, probablemente a varios les deje de convenir casi al mismo tiempo. Y cuando eso pasa en cadena, no se vacía una casa, se vacía la manzana completa. Y el que se quedó, el que sí aguantó, termina viviendo junto a un cascarón que nadie reclama y que le tira el valor a lo único que tiene. El gobierno federal ya reconoce la magnitud del problema y lanzó programas para regularizar parte de estas viviendas, permitiendo que quien las ocupa hoy, aunque sea de forma irregular, pueda rentarlas con opción a compra. Es un parche necesario, pero también es la confirmación de algo más duro: que miles de familias que sí cumplieron con su crédito nunca van a recuperar lo que pusieron, porque el barrio que compraron ya no es el que les prometieron. Si tú o alguien que conoces vive cerca de una zona así, cuéntamelo en los comentarios, porque quiero saber qué tan extendido está esto en tu ciudad. Lo que sigue nos lleva a la costa, donde el problema ya no es la vivienda social, es el lujo que nadie puede pagar. Número 7. Número 7. Los Cabos, Baja California Sur. Cambiamos completamente de mundo. De las casas de interés social abandonadas en el centro del país, saltamos a la costa del lujo, a Los Cabos, el destino que durante años fue sinónimo de que aquí no hay crisis que valga, porque siempre hay un comprador extranjero con el bolsillo lleno, esperando su villa frente al Mar de Cortés. Golf, marinas, resorts de 5 estrellas, la fantasía completa.
Si tenías propiedad en Los Cabos, tenías la versión mexicana de decir que lo lograste. Y durante un buen tiempo la fantasía se sostuvo con números reales. A inicios de este año, la mayoría de las propiedades cerraban cerca de su precio de lista, en más del 90% de los casos, señal de que casi no había necesidad de rebajar para vender. Pero fíjate lo que empezó a moverse debajo de esa cifra bonita. Los propios reportes del mercado local, los mismos que hasta hace poco solo hablaban de optimismo, empezaron a soltar una pregunta incómoda que hoy hacen muchos dueños. ¿Por qué mi propiedad lleva más de 6 meses en el mercado y todavía no se vende? Y la respuesta está en el inventario. Hace apenas un año había alrededor de 1,100 propiedades activas en venta en la zona. Hoy son más de 2,500. El inventario se más que duplicó en 12 meses. Eso significa que el comprador de hoy, el mismo comprador con dinero que antes se peleaba por cerrar rápido, ahora tiene 2 veces más opciones para escoger, comparar y sobre todo, para no apurarse. Los propios analistas del mercado lo dicen sin rodeos. Ya no estamos en un mercado de comprador fácil, estamos en un mercado donde precisión de precio importa más que nunca. Porque lo que antes se vendía solo por estar en Los Cabos, hoy compite contra miles de opciones parecidas. Piensa en el dueño que compró hace 3 o 4 años, cuando meter tu villa al mercado era casi garantía de venta rápida. Ese mismo dueño hoy pone su propiedad, ve pasar los meses, y empieza a preguntarse si el problema es su precio, o es que simplemente ya no hay tanta urgencia del lado de quien compra. La verdad es las dos cosas a la vez. Hay más oferta compitiendo por el mismo comprador, y ese comprador aprendió a esperar. Y aquí el error de fondo es el mismo que se repite en cada destino de lujo del país. Se construyó pensando en que la demanda extranjera crecería para siempre al mismo ritmo que la oferta nueva. Cuando la oferta se adelantó, aunque sea un poco, el mercado entero sintió el peso. No es un colapso como el que vas a ver más adelante en este video, pero es la primera grieta clara en uno de los destinos que México presumía como intocable. Si tienes o pensabas invertir en algo por Los Cabos, dime en los comentarios si ya notaste que las propiedades tardan más en moverse. Lo que viene sube de intensidad, porque bajamos a la Riviera Maya, donde el problema ya no es que sobren opciones, es que sobran departamentos enteros, sin nadie que los habite. Número 6. Cancún, Quintana Roo. Cancún es el nombre que puso a México en el mapa del turismo mundial, y durante décadas fue también sinónimo de inversión segura. Hoteles llenos todo el año, vuelos internacionales sin parar, y una ciudad que parecía diseñada para que cualquier departamento cerca de la zona hotelera se rentara solo, sin esfuerzo, generando dólares mes tras mes. Comprar en Cancún se sentía como comprar un cajero automático con vista al mar. Y el crecimiento en precio le dio la razón a esa idea durante un buen tiempo. Los mismos análisis que proyectan que la zona sur del país seguirá subiendo de valor, calculan que Cancún podría superar los 41,000 pesos por metro cuadrado este año, uno de los crecimientos más consistentes del sureste mexicano. Pero ese mismo estudio, el que le da la buena noticia al que ya compró, es el que también advierte sobre el riesgo que nadie quiere mencionar en el anuncio de venta: la sobreoferta de departamentos turísticos y la dependencia casi total del turismo internacional podrían convertirse en un problema serio en cuanto haya una crisis económica o ambiental que golpee al destino. Fíjate en la palabra clave: dependencia. Cancún construyó su modelo entero, apostando a que el turista extranjero siempre va a llegar, siempre va a rentar, siempre va a mantener ocupados los miles de departamentos que se construyeron pensando exclusivamente en renta vacacional, no en gente que vive ahí todo el año. Eso funciona perfecto mientras la economía global está tranquila. El problema es que ese modelo no tiene colchón. No hay un mercado local grande de gente que compre esos mismos departamentos si el turista se detiene, porque nunca se construyeron pensando en esa gente. Y aquí está el patrón que ya reconoces si has visto este video desde el principio. Cuando construyes para un solo tipo de comprador, ya sea el inversionista extranjero o el turista de temporada, tu mercado entero depende de que ese comprador específico nunca se canse. El día que se cansa, aunque sea un poco, no hay quien lo reemplace rápido, porque el resto de la ciudad no fue pensada para absorber ese inventario. Piensa en el dueño que compró un estudio cerca de la zona hotelera hace 5 años, cuando las tasas de ocupación en Airbnb eran altísimas. Hoy, con más competencia de departamentos parecidos, con cuotas de mantenimiento que suben cada año y con temporadas bajas cada vez más notorias, ese mismo dueño ve cómo su ingreso por renta se reduce mientras sus gastos fijos siguen subiendo. Y si decide vender, se encuentra con que hay decenas de departamentos casi idénticos al suyo, compitiendo por el mismo comprador. El error, otra vez, no fue del dueño individual. Fue de un modelo de desarrollo que multiplicó el número de departamentos turísticos sin preguntarse qué tan grande era en realidad la demanda que los podía sostener a todos al mismo tiempo. ¿Tienes o pensabas comprar algo en Cancún para rentar? Cuéntame en los comentarios si los números todavía te dan o ya empezaron a pesarte.
Bajamos un poco más al sur, a la ciudad que en los últimos años se volvió el ejemplo favorito de esta sobreoferta. Número 5. Número 5. Playa del Carmen, Quintana Roo. Playa del Carmen. Y aquí ya no hablamos de un riesgo que podría llegar. Hablamos de una corrección que ya está pasando, con números que ya se sintieron en el bolsillo de quien compró pensando que solo subía. Playa del Carmen fue durante años la hermana más accesible de Cancún. Menos hoteles, todo incluido. Más ambiente bohemio. La Quinta Avenida llena de turistas caminando. Y precios que todavía en el año 2021 se sentían razonables comparados con el resto del Caribe mexicano. Y entonces llegó el boom. En apenas 4 años, el valor por metro cuadrado de las casas pasó de poco más de 27,000 pesos a más de 42,000. Y en departamentos, el salto fue de 64,000 a casi 75,000 pesos por metro cuadrado. Los desarrolladores vieron esa curva y reaccionaron de la única forma que saben reaccionar: construir más y construir rápido, enfocados casi todos en el mismo tipo de producto, estudios y departamentos pequeños pensados para inversión y renta corta, no para la gente que trabaja ahí todos los días. El resultado fue exactamente lo que pasa cuando todos construyen lo mismo al mismo tiempo. Hoy en Playa del Carmen se está viendo una ligera caída de precios, lo que los propios portales inmobiliarios describen como una oportunidad para negociar mejores condiciones antes de que los precios vuelvan a subir. Traducido sin el filtro optimista del vendedor, eso significa que el dueño que puso su propiedad hace unos meses ya está aceptando ofertas por debajo de lo que pedía, porque el comprador de hoy tiene demasiadas opciones parecidas para escoger y ya no tiene prisa. Y aquí aparece otra vez el problema estructural que ya viste en Cancún. Los desarrolladores se enfocaron en construir producto barato de hacer para ellos, estudios y lofts que dejaban buen margen en terrenos pequeños. Y todos siguieron la misma fórmula al mismo tiempo. El resultado es un mercado saturado de un solo tipo de departamento, mientras falta oferta real para la gente que sí vive y trabaja en la ciudad todo el año, la que necesita algo más grande, más asequible, más cerca de su trabajo diario. Piensa en el inversionista que compró un estudio en preventa hace 3 años, pensando en rentarlo por temporadas y revenderlo con ganancia al terminar la construcción. Hoy esa misma persona entrega su propiedad y descubre que hay decenas de estudios casi idénticos al suyo en el mismo edificio o en el de al lado, todos compitiendo por el mismo grupo reducido de turistas que buscan hospedaje corto. La renta que esperaba se reparte entre más competencia, y el precio de reventa que soñaba ya no es el que le prometió el vendedor en la sala de ventas. ¿Tú compraste o pensabas comprar en Playa del Carmen para inversión? Cuéntame en los comentarios si los números de renta todavía te cuadran o ya sientes la competencia de tantos departamentos iguales. Lo que sigue no es un problema de exceso de oferta, es un problema de la naturaleza misma golpeando el valor de tu casa. Número 4. Número 4. Acapulco. ¿Guerrero? Acapulco es distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora, porque aquí el colapso no lo provocó la especulación ni la sobreconstrucción, lo provocó la naturaleza, y lo que dejó al descubierto fue qué tan frágil puede ser un mercado inmobiliario cuando depende por completo de que el clima se porte bien. Durante la pandemia, Acapulco vivió su propio momento dorado. La gente buscaba espacio, playa, un lugar para trabajar a distancia con vista al mar, y los precios respondieron. Entre agosto de 2021 y agosto de 2022, el metro cuadrado de los departamentos subió 31% y el de las casas 34,5%. Y entonces, en octubre de 2023, llegó el huracán Otis, categoría 5, el ciclón más fuerte que se tenga registro en esa zona del Pacífico. La ciudad quedó devastada y el mercado inmobiliario empezó una caída que no se detuvo. Para agosto de 2023, el precio de los departamentos ya había bajado 18,5% respecto al año anterior. Un año después, en agosto de 2024, había caído otro 20%, quedando incluso por debajo del nivel de 2021, como si el boom de la pandemia nunca hubiera existido. Y por si fuera poco, menos de un año después llegó el huracán John, golpeando de nuevo la misma zona ya debilitada. Piensa en lo que eso significa para el dueño de un departamento frente a la playa, que compró en El Pico, en 2022, convencido de que Acapulco era una apuesta segura para toda la vida. Ese dueño hoy tiene una propiedad que vale una quinta parte menos que hace 3 años, posiblemente con daños estructurales que todavía no ha podido reparar del todo, y con un seguro, si es que lo tenía, que probablemente no cubrió todo lo que perdió. Los propios especialistas del sector anticipaban este doble escenario desde el principio. Unos dueños que ya no van a reparar su segunda vivienda y prefieren venderla al precio que sea, y otros que sí reparan pero exigen el precio de antes del huracán, un precio que hoy el mercado simplemente no está dispuesto a pagar. Y aquí está la lección más incómoda de todo este video. No hace falta que sobreconstruyan tu ciudad, ni que un cártel desate una guerra para que tu casa deje de valer lo que creías. A veces basta con un fenómeno meteorológico de una sola noche para que años de plusvalía desaparezcan.
y para que el destino que vendías como paraíso eterno se convierta, de la noche a la mañana, en una zona que los propios compradores empiezan a evitar por miedo a que se repita. Si vives en Acapulco o tienes propiedad ahí, cuéntame en los comentarios cómo ha sido tu experiencia después de Otis. Lo que viene ahora ya no es un golpe de la naturaleza, es un modelo financiero completo que se vino abajo. Número 3. Número 3. Mazatlán, Sinaloa. Mazatlán vivió, en los últimos 7 años, uno de los booms inmobiliarios más agresivos de todo México. Más de 1,000 torres de departamentos se construyeron o se pusieron en marcha, casi todas apuntando al mismo comprador, el que busca renta vacacional frente al mar. La ciudad se llenó de grúas, de espectaculares anunciando preventas, de la misma promesa de siempre: entra ahora, antes de que suba, y en un par de años multiplicas tu inversión. El problema es cómo se financió todo eso. 7 de cada 10 desarrollos en Mazatlán se construyeron con el esquema de preventa, es decir, con el dinero que los propios compradores iban aportando poco a poco mientras la obra avanzaba. Ese modelo funciona perfecto mientras las ventas siguen entrando, pero es extremadamente frágil, porque en el momento en que las ventas se frenan, la obra también se frena, ya que no hay banco ni capital propio grande detrás sosteniendo el proyecto, y eso fue exactamente lo que pasó. Hoy varios proyectos en la zona dorada llevan años sin avanzar, congelados a medio construir, porque nunca vendieron suficientes unidades para completar la siguiente etapa, y encima de la fragilidad financiera, apareció el problema legal. Un conteo reciente encontró que apenas 84 fraccionamientos, plazas y torres cuentan con licencia vigente para venderse en la ciudad, mientras que solamente en 2023 se habían otorgado más de 200 permisos de construcción. Es decir, decenas de torres lanzaron su preventa, tomaron el dinero de la gente, sin tener siquiera el papeleo en regla. Y para rematar, el conflicto de violencia que golpeó a la vecina Culiacán también le pegó a Mazatlán desde otro ángulo. Valuadores de la zona calcularon que, de unas 85 torres en construcción, hasta 60% de las obras llegaron a estar detenidas por la caída generalizada en ventas y enganches. Piensa en la persona que apartó su departamento en preventa en 2023, pagando mes, con la ilusión de revenderlo apenas se lo entregaran. Hoy esa misma persona no tiene claro si su torre va a terminar de construirse, no sabe si el desarrollador tiene el permiso en regla, y si algún día logra escriturar, se van a encontrar con que la plusvalía que le prometieron en 20% anual hoy es incierta, o de plano no existe. Algunos, de hecho, ya están revendiendo su contrato con descuento solo para salir del compromiso antes de perder más. El error de fondo aquí no fue solo del comprador que confió, fue de un sistema completo, desarrolladores construyendo sin permisos, compradores financiando obras a ciegas, y un municipio que aprobó cientos de proyectos sin la capacidad de vigilar que se cumplieran las reglas. Cuando ese sistema se sostiene solo con la fe de que las ventas nunca se van a detener, basta con que se detengan un poco para que todo el modelo cruja. Si compraste en preventa en Mazatlán o en algún destino parecido, cuéntame en los comentarios cómo va tu proyecto, si avanza o si también está detenido. Lo que sigue ya no es un problema de dinero, es un problema de miedo. Número 2. Número 2. Culiacán, Sinaloa. Culiacán es el ejemplo más humano y más duro de esta lista, porque aquí no colapsó un plan financiero ni pegó un huracán. Colapsó la seguridad de la gente para simplemente salir de su casa. Desde septiembre de 2024, la guerra interna entre facciones del cártel de Sinaloa convirtió a la capital sinaloense en una ciudad donde salir a ver un desarrollo, a checar una propiedad, se volvió un riesgo real. Un empresario inmobiliario local lo resumió así: desde el primer mes se notó el cambio. Las visitas a los desarrollos se desplomaron, la gente dejó de salir por miedo, y si no hay visitas, no hay ventas. Los números confirman la magnitud. La venta de casas nuevas en Culiacán cayó 70% en un año. Las propiedades de alta gama, las que superaban los 5 millones de pesos, sufrieron caídas de entre 50 y 60% en sus operaciones, pasando de 25 escrituraciones mensuales a solo 11. El valor general de los inmuebles en la ciudad llegó a caer hasta 40%. Y detrás de cada cifra hay una historia repetida. Familias completas que abandonaron su casa, no porque no pudieran pagarla, sino por miedo a la violencia, dejando la propiedad cerrada con la esperanza de regresar algún día, mientras la ciudad se llena de letreros de "se vende" que nadie contesta. Un empresario del sector contó un ejemplo puntual. Tiene una casa en la colonia Las Quintas, que simplemente no ha podido vender, en un mercado donde hoy manda por completo el que compra, porque todos quieren vender y casi nadie se anima a comprar. Incluso los propios inversionistas empezaron a mover su dinero hacia ciudades cercanas como Los Mochis, consideradas más seguras, dejando a Culiacán fuera del radar. Número 1. Tulum, Quintana Roo. Y llegamos al primer lugar, al nombre que en los últimos años se volvió sinónimo mundial de burbuja inmobiliaria mexicana. Tulum vendía algo distinto a todos los demás.
La promesa de lo boutique, lo exclusivo, la playa auténtica que todavía no habían descubierto las masas. Durante la pandemia se llegaron a vender más de 1,000 unidades por trimestre, cifra inédita para una ciudad de baja densidad, sin estructura urbana consolidada, sin siquiera el sistema de agua y drenaje que un boom así exige. Hoy, el Colegio de Evaluadores de Quintana Roo lo dice sin adornos. La plusvalía en Tulum se desplomó prácticamente a cero. Las ventas cayeron entre 32 y 35% desde 2023, mientras más de 10,000 unidades entraban al mercado de reventa. El inventario total, sumando lotes, casas y departamentos, llega a casi 12,000 unidades, en un municipio de 65,000 habitantes donde la mayoría ni siquiera vive ahí. Los descuentos ya son parte del paisaje. Entre 15 y 30% en condominios masivos, hasta 40% en terrenos periféricos. Y a la sobreoferta se sumaron fraudes, preventas de edificios que ni siquiera tenían permisos, generando una crisis de confianza que ahuyentó tanto al comprador extranjero como al mexicano. Así que repasa el mapa completo. Mérida con una saturación que apenas empieza en su periferia. Chalco y Zumpango con la mitad de sus casas abandonadas por un modelo que nunca pensó en cómo iba a vivir la gente ahí. Los Cabos con el doble de inventario que hace un año. Cancún y Playa del Carmen, sobreconstruidas para un turista que no alcanza a llenar tantos departamentos. Acapulco, donde bastó una noche de huracán para borrar años de plusvalía. Mazatlán, sostenido con dinero de preventas que se congeló apenas bajaron las ventas. Culiacán, donde el miedo vació la ciudad más rápido que cualquier crisis económica. Y Tulum, el nombre que lo vendía todo y que hoy vale, según sus propios valuadores, prácticamente cero de plusvalía. Esconder la casa, esperar a que pase, no la salva, solo aplaza el golpe. Si tu vecino no pudo vender, tu casa no vale lo que tú crees que vale, vale lo que alguien de verdad esté dispuesto a pagar hoy. Y en varios lugares de México, ese alguien ya no está apareciendo. Piénsalo antes de que seas tú quien lo descubra demasiado tarde.